Mi nombre es María Virginia Paracho Marcó, soy licenciada en Biodiversidad e investigadora del CONICET y trabajo también como docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Virginia, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por participar del programa. Y bueno, la idea en este caso es hablar de un tema que ya hemos tocado tangencialmente aquí en el programa, pero que me gustaría que profundicemos. En estos tiempos medio de locura, donde todos son problemas, donde todos estamos estresados, ¿los animales se estresan también? Hola Ale, sí, la verdad que sí, y es algo en lo que estamos interesados en nuestra línea de investigación, ya que, bueno, lógicamente, uno de los principales efectos que está teniendo en las especies silvestres el avance de la frontera agropecuaria es precisamente eso, el incremento del estrés de estos animales. Bueno, particularmente yo estudio los caimanes, los yacarés, de los cuales vos sos muy conocedor. Y bueno, nosotros estamos haciendo un estudio midiendo indirectamente unas hormonas que permite identificar en estos animales cuánto le afecta ese famoso avance de la frontera agropecuaria en nuestras zonas de distribución del caimán, para ver efectivamente qué está sucediendo. Y bueno, por el momento hemos notado que aquellas especies que, sobre todo de caimán, que está involucrada en estos ambientes, precisamente se encuentran estresados, podríamos decirle así, es un sinónimo que utilizamos también para hablar en los animales, ya que tienen estos valores de corticosterona. En los seres humanos medimos el cortisol, en los reptiles principalmente la hormona que se detecta es la corticosterona, se encuentran elevados en estas zonas donde está distribuida esta especie. Claro, esto lo detectamos obviamente con estudios bioquímicos, con análisis. ¿Eso se expresa de alguna manera en la biología de estos animales? Claro, sí, la manera más rápida de detectarlo, por supuesto, es una medición en sangre, que nosotros lo hacemos, hacemos una extracción de sangre, separamos el suero y ahí lo medimos a esa cantidad, la cuantificamos a la cantidad de hormona corticosterona, pero también estamos evaluando qué otros efectos puede llegar a tener en otros órganos. Por ejemplo, hay unos pequeños receptores que no vamos a entrar en detalles porque es muy específico, pero sí que tienen una marcación dentro de los órganos reproductores, en este caso en los ovarios de las hembras adultas que están en época reproductiva. Y bueno, se cree que si se ven alterados esos receptores en los ovarios, puede provocar una disminución en la reproducción. Entonces, si bien eso es un estudio que está en proceso, todavía no tenemos conclusiones terminantes, digamos, sí se ha visto en otras especies que aquellos animales que están estresados, lo primero que disminuyen es su tasa reproductiva. Entonces, bueno, esto es una gran preocupación porque, lógicamente, si disminuyen la tasa reproductiva, puede tender a disminuir la población natural en sus hábitats ambientales típicos, digamos. Está bien, es cierto que hay un montón de factores que incrementan los niveles de estrés en las personas y en prácticamente todos los animales. Sabemos que cuando la densidad de población aumenta, si estamos pretendiendo criarlos en un piletón todos amontonados, eso aumenta el nivel de estrés. Si estamos haciendo ruido alrededor, si hay cuestiones a las que los animales no están habituados, todo eso incrementa el estrés. Pero en este caso es un agroquímico el que está incrementando estas cuestiones. Sí, y se puede medir o han visto a qué distancia de los cultivos empiezan a aparecer estos problemas. Bueno, precisamente ese es un estudio que está en este momento en desarrollo, como te comentaba, todavía no tenemos los resultados, pero sí estamos investigando cuáles son aquellos nidos que se encuentran con mayor cercanía a las zonas agrícolas, a las zonas de desarrollo agrícola, en las cuales estos cultivos reciben una cierta cantidad de agroquímicos en la época de cosecha, y que eso, por lixiviación del agua y llegada a las zonas, a los cuerpos de agua donde estos animales viven y se reproducen, lógicamente, pueden llegar a tener una mayor cercanía y, por supuesto, efecto de estrés en estos animales. Sí vemos a lo largo de estudios que hemos analizado con las planillas que se siguen en el proyecto Yacaré, que aquellos nidos que se encontraban cerca de lugares agrícolas
la cantidad de huevos, por ejemplo, estaba disminuida, era menor el tamaño de postura de las hembras que se encontraban cercanas a zonas agrícolas. Pero bueno, en la parte de los receptores y de las hormonas todavía esos estudios están en desarrollo porque precisamente tenemos nuestras grandes sospechas de que sí hay algún efecto, o sea, nuestra hipótesis precisamente es esa, que hay algún efecto en estos animales que se encuentran, digamos, influenciados por la llegada a los cuerpos de aguas donde viven de estos agroquímicos. ¿Hay estudios similares en otras especies, ya sea de cocodrilos o de algún otro reptil? Sí, en Estados Unidos, que es uno de los referentes más importantes que tenemos, que hay muchos estudios, de hecho, en otra especie de cocodrilo, que es el alligator mississippiensis o alligator americano, sí se han encontrado que aquellos individuos que están cercanos a lugares de cultivo precisamente han tenido una tasa reproductiva muy disminuida en relación a aquellos que están en lugares más prístinos o en las lejanías de estos lugares. Y también se han hecho estudios en otras especies de lagartijas, donde también se han encontrado malformaciones, incluso polidactilia, es decir, mucha cantidad de dedos en una mano, en una pata, y también en anfibios que también son muy sensibles a la presencia de agroquímicos, han encontrado muchísimas mutaciones genéticas, es decir, efectos aberrantes en su genética debido a la presencia de estos agroquímicos. ¿El resultado de estos trabajos generan alguna recomendación, además de la publicación del paper, que es lo que todos queremos? Sí, sí. ¿Pero generan algún tipo de recomendación hacia los organismos gubernamentales, organismos de control? Sabemos que hay muchos pedidos, sobre todo del ámbito legislativo, de informes en este sentido. Se están haciendo y cuando se piden, obviamente que se informan, pero bueno, siempre está el tira y afloje con el control, o sea, la recomendación se puede hacer. El problema es que no podemos decir nunca, pero generalmente el control dificulta un poco que se lleven a cabo esas recomendaciones. Pero bueno, la recomendación siempre está, claro, para eso hacemos las investigaciones. Virginia, vamos a seguir con este tema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos.